Vamos a comenzar esta presentación que tiene que ver con una pequeña introducción a la filosofía de la educación, que es el curso que vamos a desarrollar en estos días. Antes que nada, vamos a hacernos unas preguntas fundamentales, me parece a mí. La primera, ¿cuál debe ser la razón última de la educación? Cuando realizamos una actividad, cualquiera que sea, siempre nos preguntamos cuál es la razón de esa actividad, por qué la hacemos. Lo mismo sucede con nuestra tarea pedagógica, educativa. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Cómo educamos? Y después, lógicamente, ¿en qué se fundamenta esa acción pedagógica? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico. Tenemos que tener claramente una pedagogía bien estructurada, unos principios pedagógicos bien establecidos. Ahora bien, ¿por qué es necesaria la filosofía de la educación? Estamos convencidos que, siguiendo un texto de Octavio Fulat, un autor español, estamos convencidos de que un proyecto educativo que se presente como totalmente científico constituye una estafa palmaria a la democracia. Pongan atención a lo que está diciendo. Consistiendo en imponer dogmáticamente bajo un disfraz científico lo que no va más allá de ser una concepción de la existencia entre muchas otras. Es decir, no podemos pretender a la hora de plantear una filosofía de la educación, una teoría pedagógica, pretender que sea la única, que sea impuesta de alguna manera, sino que tiene que haber desde el comienzo una apertura absoluta y total a las diversas manifestaciones, concepciones y enfoques que se le pueda dar a la pedagogía. Porque si no, podríamos estar bajo una aparente actitud democrática, podríamos estar disfrazando un cierto autoritarismo. En tal supuesto, sigue diciendo Fulat, a la ciencia se le hace jugar un papel ideológico, se convierte la pedagogía en una ideología, justificador y encubridor del apetito y del talante totalitario. La faena educante, la tarea educativa, posee, por supuesto, elementos científicos y tecnológicos y que tenemos que tener en cuenta, porque la pedagogía es una ciencia, pero también es una teoría y en el fondo también es un arte. Además, la pregunta clave está ¿para qué se educa? ¿Para qué se educa? Cuestión que tiene que ocuparse la filosofía de la educación. Y el para qué se educa es algo que ya entra en ese ámbito extraordinario y amplísimo de la libertad personal. Otro autor, Carlos Cardona, decía que ante la situación actual, se refería a un texto de finales del siglo XX, se nos plantea el interrogante de cómo educar de un modo integrador y armónico, que es lo que pretendemos, obviamente. Decía él que tenía todos los motivos para pensar que el único modo radical y definitivamente válido para hacerlo implicaba la recuperación de la metafísica, es decir, de la filosofía, del saber acerca del ser y del ser, de su consistencia, de su origen, de su fin. Quizás sea bueno retomar estas ideas. Ortega y Gasset tenía un texto que siempre me llamó la atención, porque fíjense ustedes lo que afirma: todo ser, cuando es feliz cuando cumple su destino, cuando sigue la pendiente de su inclinación, de su esencial necesidad, cuando se realiza, cuando está haciendo lo que en verdad es. Fíjense usted qué frase tan fuerte y que debe llevarnos a matizar, a ver cómo, si esto va siendo una realidad en nuestro quehacer pedagógico. He afirmado muchas veces que si la pedagogía, la educación, la teoría pedagógica no está fundamentada en una filosofía de la educación, puede fácilmente transformarse o en una mera técnica o tecnología de la educación o en una mera psicopedagogía, más o menos eficiente, dependiendo de cómo se realiza,
y perdiendo, eso sí, el sentido de globalidad, de integridad que tiene que tener, porque no responderá, si no se va a la filosofía, no responderá a interrogantes claves que nos tenemos que hacer en torno a este proceso. Por tanto, pregunta importantísima en este momento. ¿Es necesaria la filosofía de la educación? ¿Para qué estamos haciendo este curso? Bueno, primero, la filosofía nos proporciona una concepción del mundo, de la realidad, del ser humano, y por tanto desde allí partimos y vamos hacia lo que pretendemos en la educación, que es precisamente ayudar a que el ser humano se desarrolle como persona humana. Por tanto, la tarea filosofía debe fundamentar justamente esa actividad pedagógica educativa que estamos realizando. ¿Cuál es el punto de partida? Fíjense ustedes, 3 preguntas clave. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la educación? ¿Con qué finalidad educamos? 3 preguntas que va a respondernos la filosofía. O si quieren, de esta otra manera. Yo me tengo que preguntar por el qué de la educación, el por qué de la educación y el para qué de la educación. El qué y el para qué podemos verlo expresado en este gráfico, en este esquema que está aquí. Fíjense ustedes, el qué educativo implica el concepto mismo de educación y algo importantísimo, que es que la educación supone que vamos a que el ser humano se haga, se realice, se haga a sí mismo. Y después el para qué educacional, que es el fin. Y para eso tenemos que elegir un modelo, tenemos que elegir una referencia, un modelo antropológico que nos ayude a saber hacia dónde vamos o qué es lo que queremos hacer. La tarea pedagógica, evidentemente, es una tarea exigente, muy compleja, y porque la educación se realiza en función y al servicio de la persona. Nuestra profesión es una profesión de servicio, Y lo es porque es una realidad, la persona humana y la educación que tiene que ver con la persona humana, es una realidad que afecta eso exclusivamente a los seres humanos. Es una realidad constitutivamente humana. Ya Kant lo había establecido con mucha fuerza cuando estableció o recordó que lo que distingue al animal del ser humano es precisamente que el ser humano es el único ser que necesita ser educado. Y que por tanto, solamente a través de la educación podemos llegar a ser verdaderamente humanos. El humano se hace humano educado por otros humanos. Es un proceso que se realiza dentro de la humanidad. El ser humano no es, sino lo que la educación le hace ser. Fíjense ustedes qué frase tan fuerte. Educar, por tanto, es un reto, una tarea comprometedora porque, entre otras cosas, la condición previa que la determina es la libertad. Entonces ya cuando entramos en el ámbito de la libertad, evidentemente las cosas adquieren un sentido mayor, más profundo, más comprometedor. Si el ser humano se define en gran medida por su libertad, entonces solo podemos educarle en libertad y para la libertad. Educarle en libertad y para la libertad. Y el ser humano es educable ¿por qué? Porque es libre. La libertad es el exponente supremo de la espiritualidad humana. Sin la libertad no hablaríamos de educación, hablaríamos de entrenamiento, adoctrinamiento o cualquier otra palabra que podamos usar. Hay que aclarar que en su dimensión corpórea, por supuesto que el ser humano, como forma parte de una naturaleza que está ya definida, allí no podemos cambiar nada de esa naturaleza, muy poco, porque hay cosas que están perfectamente establecidas y no pueden transformarse. Pero en cambio, en el otro ámbito, en su dimensión espiritual, sí es un ser inacabado, está indeterminado, tanto en el plano cognitivo como volitivo y emocional. Allí es donde va a desarrollarse realmente el ser humano, va a transformarse, va a ir cambiando
a lo largo de su existencia tendrá que ir haciendo realidad su propia autocreación, su autodesarrollo, y dentro de ese clima de libertad. Y esto es precisamente lo que constituye una categoría exclusivamente humana, que es la educabilidad, que no es otra cosa que la capacidad de educar y de ser, de educarse, de perfeccionarse, de ser educado, de educarse y ser educado. Por otra parte, el ser humano es dueño de sus decisiones y de su proyecto vital. Y en esa acción educativa, él se va perfeccionando, pero se va perfeccionando de acuerdo a sus propias decisiones. Sin embargo, en muchos casos, lo vemos por nuestra experiencia en los centros educativos o en cualquier otro ámbito en el que se desarrolle la educación, la práctica educativa muchas veces está muy lejos de alcanzar este objetivo, que no es otro que el desarrollo integral del ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque educar en libertad y para la libertad es una tarea que requiere aceptar, entre otras cosas, como valores referenciales, rectores, la autenticidad, la autodeterminación, la independencia, la responsabilidad, el respeto a la diversidad, etc. Son valores que tienen que estar permanentemente activos, presentes en la actividad educativa. Sin embargo, los educadores, los pedagogos, tenemos a veces la tendencia de imponernos, de imponer a nuestros educandos no solamente conductas determinadas que consideramos adecuadas, sino siguiendo el modelo de ser humano que nosotros creemos que es el más adecuado, pretendemos inculcarlo, ese modelo, sobre cualquier otro que pueda aparecer o estar presente. Muchas veces impedimos que el educando reflexione y decida sobre su propio modo personal de ver y entender la realidad que les rodea o que les rodea. Yo diría que seguimos a veces anclados o muy pegados o apegados al conductismo, o más todavía a veces, en ocasiones más radicales, al adoctrinamiento pedagógico, que por supuesto no forma, sino que impone, instruye a los seres humanos de una manera determinada. Además, la sociedad, de múltiples maneras, nos condiciona, por supuesto. No es que sea mala o buena esta condición, hay cosas que son necesarias, condicionamientos absolutamente imprescindibles, pero hay otros que no. Y entonces las ideas, los pensamientos de los demás son a veces prevalentemente tamizados por nuestros pensamientos, incluso son tamizados por la crítica de otros. Es decir, tenemos unos condicionamientos y por eso tenemos que partir de esa realidad, pero al mismo tiempo defender siempre nuestra autonomía. Muchas personas viven con una fe ciega, sin preguntarse por las cosas, sin tener criterio propio, sin saber el por qué las cosas suceden como suceden, están sometidos a una sumisión permanente porque no han desarrollado esa capacidad de la autodeterminación, de la autoconstrucción. Muchas veces enseñamos a obedecer, pero sin espíritu crítico, por supuesto sin libertad, y consecuentemente sin compromiso voluntario, porque a veces, si no hay libertad, no puede haber compromiso, eso es evidente. Sin embargo, el ser humano reclama poder ejercer su capacidad de razonar y de elegir, sin otro límite que su propia conciencia. Eso sí, yo tengo que respetar las opiniones y las decisiones de los demás. Y tengo que tener siempre como perspectiva global el bien común, por supuesto. Lamentablemente, en nuestra sociedad predomina a veces la actitud predominante o más frecuente es la apariencia, el aparentar. Aparentar lo que no se es, incluso lo que no se quiere ser, pero uno a veces actúa por quedar bien, por evitar las críticas de los demás, etc. Nuestra actuación muchas veces está sometida al criterio de los otros, el que dirán, y es difícil encontrar a alguien que actúe pensando por sí mismo, ¿no? Con independencia de los demás. Al menos esto es lo más frecuente. ¿Okay?
Pero eso sí, no podemos encubrir la realidad con formas artificiales. Cuando una sociedad vive de la apariencia, obviamente está sometida a la manipulación de quien detente el poder, sea este político, económico, social, religioso, hasta pedagógico. Es decir, cuando vivimos de la apariencia, no estamos viviendo con autenticidad. Y cuando no se vive con autenticidad, totalmente estamos dominados por los demás. Desde el inicio de este curso, no podemos dejar de proclamar que cada ser humano es único, es irrepetible y por tanto no debe parecerse a nadie, debe ser él mismo. Eso es algo que debemos poner un cuidado especial, porque a veces cuando hablamos de los grandes héroes, de las personas que tenemos que imitar, pues estamos a veces a lo mejor impidiendo que cada persona descubra lo que él tiene y debe ser. Y no parecerse a, sino ser él mismo. El otro es un buen ejemplo, es un modelo en cierto sentido, pero no es lo que yo debo ser. Esto no quiere decir, por supuesto, que desconozcamos el buen ejemplo, incluso las virtudes de los otros. Lo único que quiere decir es que cada ser humano es eso, único y repetible, es único y repetible, biológica, psíquica y espiritualmente. Y lo afirmado anteriormente no está en contradicción con esa necesidad que tenemos todos de vivir en sociedad. Más bien refuerza esta realidad. Porque en la medida en que las personas sepan respetarse y aceptarse unos a otros como son, o como deberían ser, pues, de acuerdo al deber ser, siendo divergentes y distintos, porque eso tenemos que ser, en esa gran medida la sociedad será realmente justa, libre, estar unida, podrá desarrollarse y yo añadiría, esa sociedad es una sociedad realmente rica en variedad, rica en tantas cosas. La riqueza de la sociedad depende mucho de esa libertad que podamos tener todos los que formamos parte de ella. El ser humano es constitutivamente dependiente, tanto ontológica como biológicamente, primero de sus genitores y luego todo lo demás, de la realidad misma y de Dios, por supuesto. Hemos recibido el ser de otras personas y necesitamos relacionarnos con el exterior para poder vivir y crecer. Formamos parte de una sociedad. Es allí donde tenemos que crecer, pero es allí donde tenemos que crecer cada uno como es, cada uno con su propia singularidad. De todo ello podemos deducir que si el ser humano no es, mejor dicho, si el ser humano es un ser que es participado, que es dependiente, que es limitado, por supuesto, entonces su libertad no puede ser absoluta, evidentemente. La libertad es relativa y en esto no podemos engañar. Existen leyes físicas, morales, sociales, que nos condicionan, por supuesto. Pero eso no impide que nuestra actuación sea distinta o que sea diversa, que podamos ser distintos unos de otros. Somos libres de actuar o no actuar, por supuesto, de afirmar o negar algo, de decir que sí o decir que no, de contestar, de responder, de responsabilizarnos. Somos libres. Y esto es porque el ser humano, el hombre, es un quién, un alguien. Pero un alguien que está en un cuerpo determinado, en una concreta realidad histórico-social determinada, en situaciones concretas, con un origen concreto, con unas gerencias concretas, etc. Cada ser humano es, fíjense usted qué expresión tan clara, un nombre propio. Aunque nuestro nombre se repita porque nos pusieron el nombre de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros papás, de nuestros hermanos, quien sea, pero el tener un nombre, el que yo tenga un nombre, es propio, mío, porque eso está expresando que hay un quién detrás. Y no un nombre común que es aplicable a todos, no, es mi nombre. Y tengo que
yo, esa persona con ese nombre, me la tengo que jugar en mi existencia histórica y biológica concreta. ¿Cuál es la meta entonces de la educación? Bueno, no es hacer personas, sino despertar personas, porque la persona está allá adentro y tenemos que despertarla, sacarla hacia afuera. Por tanto, partiendo de una realidad importante, que una persona, por definición, una persona se suscita, se desarrolla, se manifiesta por invocación. Por invocación, ella misma se manifiesta, se da a conocer. Y la persona no se fabrica por domesticación. No somos cosas iguales, somos seres, aunque con la misma naturaleza, somos distintos. Por tanto, la educación no puede tener como fin amoldar al educando al conformismo de un medio familiar, social, o estatal, o religioso. Y no se puede restringir a adaptarlo a una función. Como si, por ejemplo, la socialización, hay que adaptarse a la sociedad, un momentico, adaptarse siendo yo distinto, sabiendo que tengo que desempeñar un papel que me corresponde a mí, a nadie más. La trascendencia de la persona implica que ésta no pertenece, sino se pertenece a sí misma. El educando por eso es un fin, no es un medio. No es, como dirían los latinos, una res societate, es una cosa de la social, no es una res familia, no es una cosa familiar, no es una res ecclesia, no es una cosa eclesiástica, es un fin en sí misma la persona. Una de las características de la persona como fin es precisamente que puede proyectar su futuro, es futurible, decía Julián Marías. Puede proyectar, y proyectar significa superar las necesidades inmediatas, determinadas y rígidas y precisas que hay en nuestra realidad, en nuestro entorno inmediato, y superarlas para ir más allá, hacia un proyecto que supera todo eso. El ser humano no se limita a actuar exclusivamente mediante errores y aciertos, sino a través de proyectos. El ser humano no puede limitarse a vivir simplemente. También las plantas viven y los animales. Sino que tiene que realizar su propia historia. Él tiene que escribir su propia biografía. La tiene que escribir, no está escrita. El ser humano, porque es persona, da sentido a las cosas. Y en su accionar nunca está terminado, nunca está terminado. Su crecimiento solo termina con la muerte. El ser humano, por tanto, es un ente que nunca ha cumplido del todo, siempre está yendo a más, a más, a más, a más. Se halla en constante tensión de cumplimiento hasta alcanzar la muerte. Por eso se dice que el ser humano es perfectible. Cuando el educador se vierte en su tarea, no puede perderse en proporcionar un acopio instructivo de noticias, sino una cantidad de información. Tiene que despertarle el deber ser, la libertad. No podemos considerar la educación como una especie de enciclopedia. Toma una enciclopedia. Conoce, apréndete esto. No. Eso. La educación es despertar el querer ser más, el querer ser persona, precisamente. Dentro de ese clima de libertad. El ser humano es dueño de su propia vida. Porque decide de antemano lo que puede y no puede hacer y cómo debe hacerlo. Por supuesto que esto es gradual, porque tiene que, desde el que el niño es pequeñito, recién nacido, eso va poco a poco creciendo, desarrollándose, y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitarle que ese camino sea el adecuado. Tenemos que ayudarle a que él mismo vaya adquiriendo las habilidades, las condiciones y las competencias para poder desarrollarse como persona. El ser humano proyecta sus actos, tiene que proyectar sus actos.
Y vivimos humanamente cuando el tiempo, nuestro tiempo, se va llenando con la realización de nuestros proyectos, no de los que me imponen otros, de mis proyectos, que por supuesto tienen una dimensión social, etcétera, una proyección social, como ustedes quieran llamar, pero son personales. Y así como el tiempo es un continuo, en el cual se puede ir señalando instante tras instante, la vida también es un continuo, en el que se pueden ir enlazando los actos en la realización de un mismo proyecto. Vamos poco a poco quemando etapas y vamos yendo hacia esa meta final, pero vamos por etapas, vamos uno primero, la otra después y así sucesivamente. Y muchas veces rectificando porque el rumbo se pierde y hay que volver se sale uno del camino, vuelve otra vez al camino principal, se vuelve a salir, vuelve otra vez, pero siempre hacia adelante, con la meta como punto de referencia. Por tanto, decía un autor, García Oz, vivir humanamente es llegar a formular un proyecto personal de vida y ser capaz de realizar. Ser capaz de realizar. Así que es importante. Ok. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase? Primero, el tema de la persona humana como sujeto y fin de la educación. Ahí abordaremos el fundamento de la educación, el concepto de persona. Y ahí consideramos como una cuestión imprescindible aclarar conceptualmente el tema porque es necesario que haya coherencia y que haya integralidad en nuestro planteamiento. El sujeto y al mismo tiempo el objeto de la educación es precisamente el ser humano. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es a quién educamos, quién educa, y por tanto tenemos que responder con precisión y claridad esta doble pregunta, que es determinante si queremos saber qué significa educar. Y cualquier punto, cualquier referencia, cualquier planteamiento que tengamos, que podamos hacer en educación, parte de la concepción que tengamos del ser humano. Tema de desarrollar la educación como proceso. Eso supone responder a algunas preguntas. ¿Qué es educar? ¿Qué es la educación? ¿Cómo se produce la educación? Tenemos que desarrollar el concepto mismo de educación, que es el tema central del proceso educativo. Si el proceso educativo es la educación, bueno, ¿qué significa educar? Es lo primero que tengo que resolver. Si la educación es una tarea humanizadora, porque la que nos lleva a hacernos seres humanos, a desarrollarnos como seres humanos, entonces el proceso educativo ha de estar imbuido de humanidad, ¿verdad? De humanidad. Y entonces ahí señalaremos los elementos que definen e integran todo el proceso educativo para saber cómo debemos realizar ese proceso y cómo debemos estructurarlo, ¿no? Luego vamos a estudiar los fundamentos de la educación y ahí vamos a responder las preguntas en qué se fundamenta la acción pedagógica, qué es lo que hace posible la educación del ser humano, y hablaremos de las dos cuestiones fundamentales que son la educabilidad y la educatividad. La educabilidad, que no es sino la capacidad de educarse y ser educado, y la educatividad, que es la capacidad de educar a otras personas, propios de los docentes. Además, fundamentaremos ambas categorías en categorías complementarias. La relacionabilidad, que es la que hace posible la relación entre los seres humanos, y la comunicabilidad, que es la que hace posible que nos expresemos y nos entendamos unos a otros. Luego, la finalidad de la educación, claro, porque nosotros educamos a alguien y para algo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cuál es el fin de la educación. ¿Qué es lo que pretendemos con la educación? La finalidad, obviamente, viene determinada por el mismo hecho de ser hombre, ser humano. Cada ser humano ha de encontrar el sentido esencial en su propia realización, en sí mismo.
como ser humano, por supuesto. Luego, desarrollaremos algunos de los objetivos transversales de la educación, porque los otros dependen de cada área educativa, pero estos son los objetivos transversales. Educar para la libertad, educar para la responsabilidad, educar para la felicidad, para la solidaridad y el amor, educar para la paz, educar para la civilitud, la civilización, etcétera, etcétera, etcétera. Diversos temas que vamos a ver. Son objetivos transversales porque tienen un carácter comprensivo, un carácter general. Y están desarrollados, están referidos más bien, y se orientan al desarrollo personal y social de los educandos. Pero tienen que estar, eso sí, esos objetivos tienen que estar presentes en toda actividad educativa. ¿Ok? Los contenidos después de la educación, obviamente no los contenidos de las distintas asignaturas, no. Contenidos que tienen un carácter más universal, por eso nos vamos a concentrar en los valores, los valores que orientan y determinan la actividad pedagógica o el proceso educativo que estamos desarrollando. Ahí están los valores, y veremos cómo se puede educar en valores, si se puede educar en valores y cómo se puede educar, y ya luego en concreto, bueno, una propuesta que nos ayude a hacerlo realidad, que sea factible esa educación en valores. Por supuesto, terminaremos con algo que es el tema casi que conclusivo, que es el tema de la educación integral. Obviamente, el proceso educativo abarca todas las dimensiones del ser humano, todas, hay algunas señaladas ahí en ese gráfico: la dimensión sociopolítica, espiritual, cognitiva, afectiva, corporal, comunicativa, estética, ética, etc. Y además de eso, dentro de la importancia que tiene la educación integral y que todo proceso debe siempre estar integrado, comunicado, una dimensión con la otra, vamos a tomar postura en el sentido de que vamos a insistir en algo que a veces creo que se ha olvidado, pero que es muy importante: la necesidad de educar en la virtud, cuestión que a veces quizá de la cual no se habla, pero que falta nos hace que los seres humanos seamos un poquito más virtuosos, ¿no? Bueno, como libro de texto vamos a utilizar a lo largo de todo este curso un libro que escribí hace unos años, La educación del ser humano, y lo escribí para esta asignatura precisamente. Y hay